Representante Inti Asprilla. Muchas gracias, señor presidente. Sí, los señores, muchas gracias. Voy a tratar de entender qué es lo que está pasando políticamente en este Congreso de la República y qué es lo que piensa el gobierno y qué es lo que piensan las mayorías ustedes uribistas que puede pasar en las próximas elecciones. En este país se vivió un estallido social sin precedentes recientes, en el cual se llevaron muertos de lado y lado. Y el estallido social es responsabilidad y fue responsabilidad de cada uno de ustedes uribistas. Y por eso hoy en día ustedes uribistas ya no los quiere el pueblo colombiano. Por eso tiene una desaprobación que supera el 70%. Y entonces cuando uno ve lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, entiende por dónde va el agua al molino. Ayer, ¿qué hicieron? Lograron la aprobación de un artículo mordaza en retaliación contra la prensa independiente que ha logrado descubrir sus chanchullos y sus torcidos. Y por eso ayer, en medio de un proyecto anticorrupción que apoyaba a la oposición, metieron semejante orangután y ustedes, creyendo estúpidos a la gente, pensaban que no, iban a decirle a la gente, no, es que se aprobó un proyecto anticorrupción. ¿Sabe cuál es el titular de hoy? Para que lo sumen a su desaprobación. Congreso de la República aprobó, Cámara de Representantes aprobó en último debate artículo que limita la libertad de prensa. Y entonces yo veo esto y digo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la única opción y la única explicación posible es que ustedes ya tienen guardado o ya tienen planeado el torcido de las elecciones y que ustedes piensan que van a seguir en el poder y que la gente va a tener que seguir aguantándose las cosas y que entonces ahí está la solución. Vamos a atacar a los periodistas por un lado y por el otro lado vamos a meter a la cárcel a la gente si se manifiesta de una u otra manera. Entonces uno empieza a ver acá y viene exactamente la misma táctica que trataron de hacer con el artículo mordaza en medio del proyecto anticorrupción. Entonces le dicen al ciudadano del común, creyéndolo tonto, no, es que estamos en un proyecto contra la seguridad ciudadana. Estamos defendiendo la seguridad ciudadana. Y entonces uno va a ver la letra menuda de qué es lo que está pasando acá y se da cuenta que hacen exactamente lo mismo. Evitar al máximo, bajo el entendido que ustedes piensan que van a ganar las otras elecciones, no sé cómo. Eso sí todavía no lo logro entender. Si no es un torcido, no sé cómo. Y entonces uno empieza a mirar acá. Entonces uno dice, listo, la persona que tire una piedra contra un Transmilenio, obviamente que merece una sanción. Pero ahí hubo detrás circunstancias que todo el mundo conoce. Y entonces tiene 144 meses de cárcel, 12 años de cárcel. 12 años de cárcel para un joven que en medio de una protesta, haciendo una cosa mal, le tire piedra a un Transmilenio. Claro que está mal, pero eso es proporcional. Es proporcional. Cuando uno ve lo que pasó con el señor Emilio Tapia, que ahí lo reencaucharon, después del carrusel de la contratación, lo reencaucharon en un gobierno uribista. Y uno sigue mirando y no puede decir otra cosa. No, esta gente de verdad piensa que va a seguir en el poder y que a la gente y que a los jóvenes y a los ciudadanos no van a tener otra cosa que quedarse callados, porque si no se van a la cárcel y se van para la guandoca 10, 15 o hasta 20 años. Y vienen otras joyas. Entonces le dicen, no, imagínense esto, miren esta joya, por Dios, artículo 35, traslado de protección. El origen del abuso policial reciente en Colombia, el traslado de protección. Y entonces mire lo que ponen. En el Código de Policía, que por sí ya era un exabrupto, que yo estuve en desacuerdo con usted, senador Gemar Barón Cotrino, pero por lo menos había unas cosas, que era la mediación policial, que usted defendió. Y entonces mire lo que ponen acá. Cuando se presente comportamiento en los literales B, C y D, que leo con su venia, señor presidente,
se encuentre deambulando en estado de indefensión, padezca alteración de estado de conciencia por aspectos de orden mental, D, se encuentre o aparente estar bajo efectos de consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas, habrá traslado por protección sin que sea necesario agotar la mediación policial. Es decir, al camión de una la gente, a la panel de una, los jóvenes. Entonces, esto que pretenden hacerle ver a la ciudadanía como una defensa de su seguridad, no es otra cosa que el plan macabro de seguir pensando que la gente va a aguantar la inmundicia y la corrupción de un gobierno uribista los próximos 4 años y que lo que van a hacer es aterrorizarlo, amedrentarlos y amenazarlos con este tipo de proyectos de ley que, como el artículo de ayer, no es otra cosa que la consolidación de una dictadura. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable senador Gustavo Petro. Gracias, señor presidente. Desde hace décadas se viene dirigiendo en el país, ha sido una política de gobierno de diversas tonalidades políticas, no solamente del uribismo en el siglo XXI, sino que viene de atrás. Yo diría que se empieza a construir con el gobierno de Turbay Ayala, más o menos, y cada vez con más fuerza la idea que una sociedad, para corregir el delito, necesita de mayor represión, de más cárceles, de más fuerza pública, de más condena, de más dureza del Estado frente al delincuente. En general, se cree que el político eficaz, el político además que capte votos en mayoría, y así ha sido en cierta parte en la historia reciente del país, es aquel que endurece el Estado frente al delincuente y genera cada vez más en la ley penal categorías de delitos, conductas que cada vez se vuelven más delictivas o que aparecen como delitos cuando antes no lo eran. Y así, digamos, ha sido el transcurrir legislativo desde que yo entré al Congreso, por allá en el año 1991. No he visto algo contrario a eso. En cambio, lo que sí se ha visto en las estadísticas es el crecimiento del delito. Lo que sí se ha visto en la realidad misma del trasegar mientras el Parlamento endurece y endurece penas, es que la sociedad en cierta forma ha entrado en un proceso de degradación, de autodestrucción en muchas regiones del país. Ha pasado por genocidios, ha pasado por una especie de catarsis del delito, podríamos llamarlo así. Y eso debería llamar a más de un parlamentario a reflexionar, a pensar su propia acción. Si entre más se endurece el Estado frente al delincuente, más delito aparece, ¿no será que la culpa está en el Estado? Me pregunto yo. ¿No será que hay una enorme responsabilidad de ese tipo de práctica legislativa, no en corregir el delito, sino en construirlo? ¿No será que el Congreso de la República, a través de leyes, construye delitos y los expande? Si uno compara esto con lo que sucede en la sociedad de los Estados Unidos, de donde yo creo que viene esta moda, en los Estados Unidos tenemos hoy por hoy una de las sociedades con el mayor nivel de presos como porcentaje del total de la población. En Estados Unidos hay guetos carcelarios, 2 millones y más de personas presas. La mayoría, y ahí, digamos, las circunstancias políticas de este tipo de acciones, la mayoría son pobres, la mayoría son negros, la mayoría son latinos, no son blancos, en los Estados Unidos. Si cogiéramos la estructura de personas presas en las cárceles de Colombia, que va elevando porcentualmente el número de presos respecto al total de la sociedad, en la medida en que ha pasado los años,
al punto que cada vez se tiene que invertir más y más recursos presupuestales en ampliar y hacer cárceles nuevas. Lo que se tendría es que la mayoría de los presos son pobres, en primerísimo lugar. Eso es una verdad de perogrullo, dado que la mayoría de la población es pobre. Pero además, la mayoría, en un porcentaje más elevado, que es su propio porcentaje respecto a la población, son campesinos y jóvenes. Se ha usado el Código Penal para castigar el campesinado y la juventud colombiana, por delitos que en otras latitudes ni siquiera son delitos. Y han endurecido penas y penas sin que realmente la percepción de seguridad de la ciudadanía mejore. Es decir, la política carcelaria y punitiva del Estado colombiano vía Congreso de la República ha sido un fracaso. No ha corregido nada. Y a mí me da la impresión es que es la concepción de seguridad misma la que está fallando. Es que aquí, y este proyecto lo demuestra, pero podríamos tener un largo historial de proyectos, algunos aprobados, algunos caídos en la Corte Constitucional, diciéndole al Congreso, oiga, dejen de romper con la Constitución, como acabó de suceder con la cadena perpetua. Lo que hay es una concepción de seguridad que tiene que ver más o menos con lo siguiente. La seguridad es vista por los parlamentarios, por la mayoría parlamentaria, como una seguridad del Estado, una seguridad que cuide el Estado, que cuide el gobierno. Esa ha sido, digamos, le han puesto unos nombres unos, otros nombres otros, llegó a llamarse seguridad democrática alguna vez, de una manera muy paradójica, porque no está mirando la seguridad de la persona, sino lo que está mirando es la seguridad del Estado. Esa seguridad del Estado automáticamente ya prescribe en su concepción que dentro de la sociedad están los enemigos del Estado. A ver, presidente, si me tiempo para que el doctor Petro, con mucho gusto, senador Petro, bien pueda, para que concluya su intervención. Bueno, gracias. Y voy a hacia mi parte final, si me lo permite. Entonces, esa seguridad del Estado siempre ve enemigos del Estado en la sociedad. El delincuente es eso, la manera como el Estado ve enemigos en la sociedad. El delincuente es el enemigo, así es catalogado. Y entonces, toda una actividad de destrucción del enemigo que incluye su muerte. Realmente, más que presos, en Colombia lo que hay es muertos. La seguridad del Estado se mide en muerte, en pérdida de libertad, en castigo, punto. Si uno mirase la seguridad de otra manera, que es lo que le propongo al Congreso, que la seguridad de la persona, tendríamos que mirar de manera diferente. Por ejemplo, no se miden muertos, se viven vivos. La seguridad eficaz. No se mide en términos de penas de prisión, sino en términos de penas de libertad, o más bien de libertad, de años de libertad. Si me lo permiten, el delito no se mide de una manera unidimensional, sino se mira multidimensionalmente. Pongo un ejemplo concreto, el hurto de celulares, que viene a ser el hurto más extendido hoy en Colombia. Este hurto de celulares tiene detrás de sí ¿qué? Un enemigo del Estado y de la sociedad, o si lo medimos multidimensionalmente, hambre. ¿Qué hay detrás del hurto de celulares hoy? Enemigos internos del Estado o hambre. Si es lo segundo, si es el hambre lo que ha acrecentado el robo de celulares, el tratamiento nada tiene que ver con un proyecto de ley como este. Tiene que ver es con disminuir el hambre. No es una política penal, es una política social y económica. Así tendríamos que verlo respecto, por ejemplo, a los campesinos que cultivan hoja de coca. No son delincuentes, son campesinos quebrados que no tienen otra opción
que sembrar coca. Así tendríamos que verlo con los jóvenes que salen en las calles a protestar y a pedir que tienen derecho de vivir. No tendríamos que verlos como este proyecto lo hace, o como el gobierno lo dice, como terroristas, como enemigos del Estado, sino que hay que unas responsabilidades del Estado que tiene que cumplir con la juventud, etcétera. Si viéramos la seguridad humana como una seguridad de las personas, entonces tendríamos que reconocer que el mayor asesino en los últimos tiempos en Colombia es el COVID, y que es un sistema de salud el que ha permitido su irradiación y su alta mortalidad. En el caso específico de la sociedad colombiana, nada tiene que ver una ley penal con ello. Es otras las responsabilidades y otra la manera de ver la seguridad. El delito, incluso el más atroz, hay que mirarlo multidimensionalmente, no como si se tratase de enemigos internos que afectan la seguridad del Estado y cuya única actividad es, o posible por parte del Estado, es matarlos, aprisionarlos y no dejarlos en libertad. Yo creo que el Congreso de Colombia amerita un cambio de concepción en materia de seguridad, y por eso yo también votaré negativamente este proyecto. Gracias, señor presidente. Con gusto, senador. Tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez.